Querido espectador, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿En el trabajo? ¿En tu casa? ¿De camino a algún lugar? Cuéntanos en los comentarios cómo estás hoy. Nos encantará leerte. El olor denso del asfalto húmedo se mezclaba con el del queroseno cuando Mamadou Diop dio su primer paso fuera de la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Todo parecía brillar. Los carteles luminosos, los taxis pulidos, incluso las gotas de lluvia flotando como diminutos diamantes bajo los focos. Él, nacido en Bour, Senegal, traía solo 2 maletas y un montón de sueños. Trabajar duro, estudiar español, enviar dinero a su madre, y quizá, algún día, volver con historias que hicieran a sus hermanos creer que el mundo era ancho y posible. Sin embargo, frente a aquella inmensidad de coches y voces desconocidas, sintió un tirón en el estómago. Era la mezcla de emoción y vértigo que aparece cuando uno comprende que, a partir de ese instante, cada decisión cuenta el doble. Su castellano era torpe pero valiente. «Perdón, taxi para Atocha, por favor», intentó decirle al conductor. El hombre, amable, le respondió con una retahíla de indicaciones que sonó como una ráfaga de tambores demasiado rápidos. Mamadou asintió sin entender la mitad. Subió, miró por la ventanilla y dejó que la oscuridad madrileña lo envolviera. Llegó a la estación de Atocha a la hora en que las calles se llenan de noctámbulos y maletas con ruedas. Allí lo esperaba su único contacto en España. Teresa, una voluntaria de la ONG que le había conseguido un alojamiento temporal y un curso básico de español vespertino. No obstante, en esa bienvenida lo que cambiaría su vida no fue Teresa, sino la carcajada que tronó a su derecha. «Órale, ¿vienes cargando toda tu vida ahí o qué?», preguntó un chico de piel trigueña, gorra roja y sonrisa de anuncio. Se llamaba Santiago Cortés, mexicano nacido en Puebla pero criado en Guadalajara. Había llegado a Madrid para cursar un máster en marketing digital y no tardó en presentarse como un fresón de manual. Le gustaban los sneakers caros, la salsa macha y los museos, todo a la vez. Teresa explicó que Santiago también era voluntario esporádico. En cuanto se enteró de que Mamadou buscaba práctica de conversación, levantó la mano con entusiasmo. «Yo te enseño, compa. A cambio, tú me ayudas con el francés que hablan allá en Senegal, ¿sale?» Mamadou soltó una risa nerviosa. Nadie le había dicho compa jamás y aquel sobrenombre, que en su boca sonaba cálido, le sacó todo el frío del viaje. Compartieron chocolate con churros en una cafetería cercana a Lavapiés. Santiago hablaba sin parar, gesticulaba como si la vida fuera un videoclip, y cada tanto soltaba un capisci, que hacía a Mamadou estrangular su taza para no desbordarse en vergüenza. Pero la vergüenza se disipaba al ver la paciencia de Santiago, quien hacía dibujos en servilletas para explicar cualquier palabra difícil. «Esto de aquí es una ñ. A ver, repite conmigo, señorita». «Señorita», intentó Mamadou. «Casi, casi», rió el mexicano. «Ya lo clavarás». Aquel sonido extraño se quedó flotando en la mesa, junto al chisporroteo de una complicidad que ninguno de los dos supo nombrar. La ONG alojó a Mamadou en un piso compartido de Lavapiés. Paredes humedecidas, azulejos desportillados, y un balcón enrejado desde el que se escuchaban bachatas dominicanas cada noche. Madrid era un mosaico de acentos: árabe en la carnicería, chino en la minitienda de 24 horas, rumano en la obra de enfrente. Aún así, Mamadou se sentía una isla. Cada conversación exigía un esfuerzo sobrehumano. Santiago empezó a pasar por el piso 2 o 3 veces por semana. Llevaba tortillas de patatas y chiles en conserva, para que sientas el punch mexicano, y se sentaba a estudiar con él. Subrayaban verbos, veían capítulos de Cuéntame cómo pasó y, antes de despedirse, bajaban al bar La Alegría de la Huerta a probar pinchos de tortilla. Una noche, mientras en la televisión sonaba un gol del Real Madrid, Santiago deslizó su móvil por la mesa. «Mira, carnal. Esto es Google Maps. Aquí están los intercambios de idiomas gratis. Vamos mañana. ¿Va?» Mamadou asintió.
Cada vez que Santiago lo invitaba a un plan, un brillo especial se encendía en sus pupilas. ¿Era gratitud? ¿Admiración? Aún no lo sabía. En aquel intercambio de idiomas, dentro de la antigua fábrica de tabaco reconvertida en centro cultural, Mamadou descubrió palabras nuevas: guay, colega, pasárselo pipa. Practicó, se equivocó, corrigió. Y allí, durante un descanso, escuchó a un grupo de chicos bromear de fútbol. Uno de ellos, Oscar, señaló a Santiago y dijo en voz alta: «Este güey es bien gay, pero juega al FIFA como si fuera Messi». Santiago soltó una risotada, levantó los hombros y contestó con naturalidad: «Pues claro, mi rey, y también soy campeón en Just Dance». ¿Qué? El grupo rió sin malicia. Mamadou se quedó rígido con la botella de agua a medio camino. No le sorprendía la orientación, sino la confianza con la que Santiago la aceptaba, como quien dice que prefiere café sin azúcar. En Senegal, el tema era tabú. Allí, a veces, peligroso. Sin embargo, en los ojos de su amigo solo había una luz tranquila. Esa noche, al despedirse frente al portal de Lavapiés, Mamadou sintió la necesidad de mostrarle su respeto. En su ciudad, un beso rápido en la boca entre hombres podía ser un gesto de gratitud y hermandad, aunque cada vez menos común. Dudó. Su pecho parecía un tambor mal templado. «Santi, gracias por todo», susurró. El mexicano sonrió, sin sospechar. Mamadou acercó el rostro, rozó los labios ajenos con suavidad, y se apartó al instante, con el corazón martilleándole las costillas. «¿Qué fue eso?», preguntó Santiago, pasándose la mano por la boca, sorprendido pero sin enfado. «En mi país es, para dar las gracias a alguien muy valioso», explicó en un castellano que se deshacía como barquillo mojado. Santiago guardó silencio. Sus ojos castaños brillaron, no de pudor, sino de una especie de ternura desconcertada. Le dio un golpecito en el hombro y dijo: «Merci, amigo. Nos vemos mañana. Descansa». Mamadou subió a su habitación como un náufrago. Dejó caer la mochila y se sentó en la cama. Un torbellino de preguntas le golpeaba. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Le habría faltado al respeto? En Senegal había tenido amigos a quienes besaba en la mejilla, alguno en la boca durante celebraciones. Pero el beso a Santiago se sintió distinto, un cosquilleo que le viajó desde los labios a la nuca. Se durmió tarde, repasando las frases que diría para disculparse, por si hiciera falta. Días después, un sábado, Santiago lo convidó a ver el clásico Madrid-Barça en casa de unos amigos mexicanos. Mamadou casi se negó. Temía el incómodo recuerdo del beso. Pero la voz de Santiago al teléfono sonaba tan alegre que se rindió. «Claro, allí estaré», respondió. En el salón había guacamole, frijoles, tortillas y cervezas frías. Mamadou se sentó en el suelo, en primera fila frente a la televisión. Santiago, detrás de él, le explicaba jugadas con palomitas en la mano. Minuto 79. Gol del Barça. Todos gritaron. Santiago dio un salto, tiró las palomitas, en el impulso, abrazó por detrás a Mamadou, quien sintió el pecho del mexicano palpitar contra su espalda. El momento fue breve, pero algo se reencendió en la piel de ambos, como un interruptor que nadie había localizado antes. Cuando el partido terminó, sus amigos comentaban la jugada. Mamadou se apartó a la cocina para fregar platos. Santiago se acercó, abrió el grifo, y sin mirar directamente, preguntó: «Oye, ¿allá en Senegal todos se dan besos así?» «No todos. Es más de mi región, o de la gente mayor», balbuceó Mamadou. «Ah». Santiago enjuagó un vaso. «Pues la verdad, me gustó». Silencio. Solo el chorro del agua chocando en la loza. «¿Te gustó?», repitió Mamadou, sin encontrar mejor respuesta. «Sí». El mexicano se encogió de hombros. «No me lo esperaba, pero fue lindo». Mamadou sintió el pulso retumbarle hasta en los tímpanos. Se atrevió a alzar la mirada.
La complicidad que vio en los ojos de Santiago era más clara que cualquier palabra. Al salir, el viento de la medianoche les azotó la cara con olor a fritanga y taxis. El grupo caminó hasta Plaza de España entre risas. Santiago y Mamadou se quedaron atrás, ajenos al alboroto de los demás. ¿Sabes correr?, preguntó el mexicano de pronto, con esa chispa traviesa que precede a un reto. He corrido medias maratones en mi pueblo, contestó Mamadou, fingiendo arrogancia. Pues venga, desde Callao hasta la escalinata de la Gran Vía. Pierde quien llegue segundo. Santiago dejó la mochila en el suelo y se colocó la gorra al revés. No hubo tiempo para protestar. Se lanzaron, esquivando turistas y patinetes eléctricos. El aire era frío, pero la adrenalina los calentaba. A mitad de la carrera, Mamadou sintió que podía adelantarlo, pero decidió quedarse un paso por detrás, observando cómo el viento agitaba la camisa holgada de su amigo. Le gustaba la forma en que Santiago corría, como si el asfalto fuera una cuerda floja sobre la que él avanzaba sin miedo. Llegaron exhaustos, respirando a bocanadas. El mexicano se derrumbó en la escalinata y soltó una carcajada. «Ganaste, trampa africana». «Yo vi empate», bromeó Mamadou, apoyándose junto a él. La Gran Vía centelleaba como un río de luciérnagas. Allí, sentados hombro con hombro, compartieron silencio, resuello y un entendimiento nuevo. Desde aquel día, los encuentros se hicieron diarios. Al amanecer, Mamadou asistía a su curso de español. Por las tardes, trabajaba descargando cajas en Mercamadrid. Y al caer la noche, se reunía con Santiago, un café en Malasaña, un paseo por el Retiro, un puesto de tacos improvisado detrás del Reina Sofía. Santiago lo corregía. «No digas yo gusto mucho la ciudad, di me gusta mucho la ciudad». Mamadou replicaba en francés. «Alors, je vais apprendre plus vite que toi, mon frère». Y ambos reían. La barrera del idioma se volvía un juego donde las reglas eran cambiantes y el premio, la risa compartida. «No sabía que podía sentirme así en tan poco tiempo», escribió Mamadou en su cuaderno de apuntes. «Me gusta esta ciudad porque en ella hay una persona que ilumina sus calles». Un mes después, la ONG organizó una ruta turística. Subieron a un bus panorámico. Santiago ocupó el asiento de al lado, y a mitad de recorrido, se quitó los auriculares de la guía. Apuntó a la escultura de la diosa Cibeles sobre su carro tirado por leones. «Ese es el sitio donde el Real Madrid festeja los títulos», explicó. Mamadou lo escuchaba, pero su atención estaba más en la curva suave del cuello de Santiago asomando de la camiseta. Un rubor le subió al rostro. No era solo gratitud, era un deseo tímido, aún sin nombre. Bajaron del bus al lado del Banco de España. El grupo se dispersó para comprar souvenirs. Santiago y Mamadou se quedaron frente a la fuente. Un coro de gaviotas chillaba en lo alto. «¿Sabes qué pienso cuando te miro?», dijo el mexicano, con voz repentinamente seria. Mamadou negó con la cabeza, sintiendo los latidos en la garganta. «Que eres valiente. Llegar solo a otro continente. Pocos se animan». «Tú también eres valiente», repuso Mamadou. «Hablas de ti sin esconder nada». Santiago bajó la vista, como si lo halagara pero le diera pudor. Cuando volvió a alzarla, sus ojos estaban enrojecidos de emoción. «Mamadou», empezó a decir. Pero una ráfaga de aplausos interrumpió la escena. Los turistas celebraban algo que decía la guía. Todo quedó en suspenso. Antes de despedirse, Santiago propuso: «El domingo hay un festival de cine africano en Matadero. ¿Te late que vayamos juntos?». «Claro», respondió Mamadou, sin vacilar. «¿A qué hora?». «A las 5». Santiago sacó el celular. «Te paso la ubicación». Se intercambiaron un choque de manos convertido en abrazo, largo, firme. No necesitaban palabras para reconocer que estaban entrando en un territorio nuevo y emocionante. Mientras Mamadou regresaba en metro, observaba su reflejo difuso sobre la ventana.
Se sorprendió sonriendo sin motivo aparente. Recordó la textura de los dedos de Santiago en su espalda durante el abrazo. Recordó el beso apresurado de días atrás, y la confesión velada que parecía vibrar en cada silencio que compartían. Aquella noche, Madrid le pareció menos fría, más hogar. Quedaban apenas 2 días para el domingo. Mamadou lo sintió pasar tan rápido como pájaros en migración. Trabajaba, estudiaba, comía, pero su pensamiento orbitaba alrededor del festival. Ensayó frases delante del espejo. Santi, yo, me di cuenta de algo. Oh, gracias por enseñarme a sobrevivir aquí, pero también por enseñarme a disfrutar. Ninguna le convencía, porque aquello que de verdad quería decir era, me gustas, pero temía que la palabra, tan simple, deshiciera la magia. El sábado por la noche, se puso la camisa menos arrugada y bajó al bar de siempre. El camarero marroquí le sirvió una infusión de menta y preguntó si estaba enamorado. Se te ve en los ojos, hermano. Mamadou se rió, negándolo y aceptándolo al mismo tiempo. Cuando volvió a casa, abrió la app de notas y escribió en Wolof, Bea paré, Ñuambep Luyam. Bufar, Ñufar acá vergeu yaram. Cuando todo acabe, que nos quede lo que importa. Si volamos, volemos con el cuerpo entero. Lo guardó. Mañana sería otro día. El domingo amaneció con una llovizna que parecía gasa húmeda cubriendo la ciudad. Mamadou se refugió bajo los soportales de la Plaza Mayor, camino de la parada de metro. Miró el reloj. Faltaban 2 horas. Su corazón, sin embargo, marchaba en tiempos de descuento. Se repitió a sí mismo, hoy no habrá malentendidos culturales, ni disculpas torpes. Hoy hablaré claro, como los madrileños que gritan, caña y tapa, sin pudor. El tren llegó, el traqueteo fue música de fondo para sus pensamientos. Frente a él, una pareja de ancianos se tomaba de la mano. Sonrió. Tal vez el amor era un idioma sin diccionario, que se aprendía viviéndolo. El vagón se detuvo en Legazpi. Matadero estaba a unos pasos. Mamadou subió la escalera mecánica, inhaló el aire húmedo cargado de olor a café tostado de un puesto cercano, y allí estaba Santiago, aguardando bajo un paraguas amarillo, salpicado de gotas que relucían como pequeñas estrellas. Santiago levantó la mano en señal de saludo. Mamadou sintió que toda la ciudad se encogía hasta caber en ese instante. La lona del festival goteaba sobre los adoquines como un tam-tam suave. Santiago, bajo su paraguas, un sol invertido en medio de la bruma, agitó la mano cuando vio a Mamadou cruzar la explanada de Matadero. «Ese mi pana», gritó, alzando la voz por encima del chaparrón. Mamadou alcanzó el refugio, y sin pensar, se metió bajo el paraguas. El mango era estrecho, sus dedos se rozaron. Un choque eléctrico lo recorrió, fugaz, peligroso, la promesa de algo que aún no se atrevía a nombrar. «Llegas puntual, ¿eh?», bromeó Santiago mientras plegaba la tela empapada y señalaba la nave del cine. «Tú eres quien siempre llega primero». «Se llama ser desesperado», respondió el mexicano con risa de cascabel. Entraron. El olor a palomitas tibias y a dampes mojados se mezclaba con el incienso suave que alguien había encendido en un puesto artesanal. Un voluntario les colgó del cuello sus acreditaciones. Invitado +1. Mamadou pensó que aquel +1 contenía un universo de posibilidades. La primera proyección fue un cortometraje senegalés en Pulaar con subtítulos. Mamadou tradujo en susurros los matices que el subtítulo no captaba. Santiago, atento, dejaba que el susurro viajara por su oreja hasta el pecho. Cuando la luz regresó, los ojos de ambos brillaban. «Te debo esta ventana a tu país», murmuró Santiago. «Y yo a ti, esta ciudad», contestó Mamadou. Silencio. Un silencio denso, tierno. Parecía que, si alguien se atrevía a toser, la magia se rompería. Fuera, la llovizna se convirtió en vapor bajo un sol tímido. Caminaban a la par por Madrid-Río, el paraguas cerrado balanceándose como un péndulo entre ambos.
Comentaban la película entre mezclas de español, Wolof y chistes en mexicano castizo. Pararon en un kiosco de café. 2 americanos, pidió Santiago. Uno con panela. ¿Panela?, preguntó Mamadou. Azúcar moreno, healthy style, guiñó el ojo. Quiero que sigas presumiendo esos bíceps senegaleses. Mamadou tragó saliva. El cumplido le recorrió la piel como un soplo ardiente. Fingió reír, pero el rubor se le subió hasta la frente. Tomaron asiento en un banco húmedo. El sol evaporaba el agua del respaldo y soltaba un olor a madera húmeda. Santiago bebió un sorbo y se quedó observando la espuma. Oye, Mams, dijo, usando por primera vez un apodo íntimo. ¿Aquel beso fue solo agradecimiento? El corazón de Mamadou dio un brinco. Quiso contestar, mas las palabras se le atoraron. Un remolino de frases en francés, wolof y castellano chocó en su garganta. Al final, solo le salió. Fue algo bonito. Santiago deslizó el dedo por el borde del vaso. Yo no lo he dejado de pensar. Mamadou sintió que la sangre martilleaba en todo su cuerpo. Miró sus propias botas embarradas, como si allí encontrara la respuesta. Lo sé, susurró, y el silencio regresó, más cargado de electricidad que cualquier discurso. Fuera, la llovizna se convirtió en vapor bajo un sol tímido. Caminaban a la par por Madrid Río, el paraguas cerrado balanceándose como un péndulo entre ambos. Comentaban la película entre mezclas de español, wolof y chistes en mexicano castizo. Pararon en un kiosco de café. 2 americanos, pidió Santiago. Uno con panela. ¿Panela?, preguntó Mamadou. Azúcar moreno, healthy style, guiñó el ojo. Quiero que sigas presumiendo esos bíceps senegaleses. Mamadou tragó saliva. El cumplido le recorrió la piel como un soplo ardiente. Fingió reír, pero el rubor se le subió hasta la frente. Tomaron asiento en un banco húmedo. El sol evaporaba el agua del respaldo y soltaba un olor a madera húmeda. Santiago bebió un sorbo y se quedó observando la espuma. Oye, Mams, dijo, usando por primera vez un apodo íntimo. ¿Aquel beso fue solo agradecimiento? El corazón de Mamadou dio un brinco. Quiso contestar, mas las palabras se le atoraron. Un remolino de frases en francés, wolof y castellano chocó en su garganta. Al final, solo le salió. Fue algo bonito. Santiago deslizó el dedo por el borde del vaso. Yo no lo he dejado de pensar. Mamadou sintió que la sangre martilleaba en todo su cuerpo. Miró sus propias botas embarradas, como si allí encontrara la respuesta. Lo sé, susurró, y el silencio regresó, más cargado de electricidad que cualquier discurso. El gerente de Sol y Sazón quedó encantado con el currículum y la foto. Contrato de media jornada, sueldo justo, posibilidad de ampliar. Mamadou salió eufórico. Le escribió a Santiago, entré. Quedaron para celebrarlo esa noche en Mercado de la Cebada. Mientras brindaban con horchata fría y tacos al pastor, se les unió Clara, una compañera de clase de Santiago, risueña y de ojos vivos. Así que tú eres la nueva estrella de la cocina, dijo, dándole a Mamadou un codazo juguetón. Estoy aprendiendo, rió él, modesto. Clara contó anécdotas divertidas de la facultad y se apoyó varias veces en el brazo de Santiago cuando se reía. Mamadou sintió un pellizco extraño, una punzada que no reconoció. Era celos. Creyó que no, se dijo que no. Sin embargo, cuando Clara se ofreció a acompañar a Santiago a comprar unas cervezas, Mamadou se quedó mirando cómo se alejaban riendo. Un hormigueo le subió por el cuello. Cuando volvieron, él guardaba silencio. Santiago notó la tensión. ¿Todo bien, Mams? Sí, cansancio del día. No insistió. Pero había algo nuevo en la sombra de los ojos de Mamadou, y Santiago lo detectó como un sismógrafo. 2 semanas después, en medio de la cocina del restaurante,
Mamadou batía salsa brava mientras su jefe cantaba Rosalía. El móvil vibró, un audio de Santiago. Lo escuchó a medias, ven al retiro, picnic, 6 de la tarde. Respondió, voy, mon. Quiso escribir mon frere, mi hermano, en francés, pero el corrector cambió frere por fresón. Mensaje enviado. Cuando llegó al lago del Retiro, Santiago estaba sentado sobre una manta, bocadillos y naranjada. La gorra roja descansaba al lado. Saludaron con abrazo. Mamadou notó un aire distinto. Santiago parecía pensativo. ¿Todo guay? Preguntó. Sí. Solo fue gracioso tu mensaje, respondió Santiago. Dijiste voy, fresón. Mamadou abrió mucho los ojos. Explicó el error, pero Santiago había pasado 2 horas entre risas y dudas. ¿Se burla? Me etiqueta. Al final, entre bromas, disiparon la confusión, más quedó un pozo. Ambos dependían de una lengua que no era de ninguno, y a veces, los traicionaba. Para compensar, Mamadou tocó su hombro. Nunca me burlaría de ti. Eres importante. Santiago sonrió, aunque la inseguridad había dejado una grieta en el barniz perfecto de su amistad. Sábado. Los gallegos se habían ido de fin de semana. Santiago citó a Mamadou en su piso para una cena México meets Senegal. Cocinaron mafé con tortilla y salsa verde. La cocina se llenó del olor a cacahuete, cilantro y comino. Las ventanas empañadas guardaban el vapor cómplice. Comieron en el suelo, sobre cojines y una manta. Luces bajas, playlist de boleros imbalac senegalés. Brindo por tus 2 meses en Madrid, dijo Santiago, alzando su vaso de agua de Jamaica. Y yo por tu ayuda, sin ti estaría perdido. No digas eso. Tú haces el curro duro. Se miraron. La tensión era densa, caliente, como el vapor del guiso. Santiago colocó un mechón rebelde tras su oreja. Mamadou, tembloroso, apoyó la mano sobre la pierna del mexicano. Santi, hay algo que quiero decirte. Yo también, susurró él. Respiraron, sincronizados, como en la línea de salida de una carrera. El silencio rugía. Creo que, me gustas, dijeron casi a la vez. Se rieron, nerviosos, liberados. El miedo se partió como una corteza seca. Santiago acercó su rostro. Mamadou pensó en el beso de agradecimiento, en la cámara de fotos, en la gorra roja. Todo confluyó en ese milisegundo. Se encontraron, labios contra labios, despacio, sin prisa, confirmando que aquel impulso tenía raíces profundas. No fue un beso turbio ni explícito. Fue tibio, honesto, como si 2 países se dieran la mano sobre un puente recién construido. Al separarse, sus frentes quedaron pegadas. Esto no cambia quiénes somos, susurró Santiago. Cambia lo que sentimos, respondió Mamadou. ¿Y eso te asusta? Sí, pero también me alegra. Santiago rió con ternura. Bienvenido al club. Empezó una etapa dulce y complicada. De día, Mamadou cortaba verduras, fregaba sartenes y aprendía a decir mesa 8, 4 cañas sin acento extranjero. De noche, Santiago terminaba proyectos de marketing y diseñaba campañas para mezcalerías. Al terminar, se citaban en la terraza de Tirso de Molina, compartían un té de hibisco y hablaban de todo. Racismo, nostalgia, sueños que aún no tenían nombre. Una madrugada, Santiago confesó. Cuando era niño pensaba que nadie en mi colonia era como yo. Luego descubrí que el mundo era más grande. Mamadou contestó. Cuando era niño, yo también pensé que nadie soñaba con probar sabores de otros países. Luego descubrí Internet. Y ahora te descubro a ti. Se miraron, sabiendo que cada frase hilaba un tejido nuevo hecho de confianza. Pero no todo era idilio. Una tarde, cuando Mamadou salió del trabajo, un par de bromistas imitaron su acento. Guapo, dame un curry. Santiago se encendió e intentó encararlos. Mamadou lo detuvo, no vale la pena.
La rabia ajena fortalecía su complicidad. Juntos aprendían a hacer armadura el uno del otro. Una noche lluviosa, refugiados bajo el mismo paraguas amarillo, Santiago propuso ir a Segovia el siguiente fin de semana. Un día fuera, sin ruido, solo tú y yo. Mamadou aceptó. Jamás había salido de Madrid desde que aterrizó. Contaban los días como quien contea monedas para un billete de tren. Mientras tanto, la ciudad los veía pasar. Cafés secretos, conciertos callejeros, atardeceres sobre el templo de Devot. El día antes del viaje, Santiago le mostró un mensaje de su madre: «Cuídate mucho, tesoro». Mamadou recordó a la suya, que aún creía que él dormía en una residencia de estudiantes católica. El contraste lo golpeó. «No sé si estoy listo para decirle que salgo con un chico», confesó. «No tienes que hacerlo hasta que quieras», respondió Santiago, apretándole la mano. «Yo tampoco se lo digo a todo el mundo. Pero me gustaría que lo supiera, algún día. Y lo sabrá. A tu ritmo». En aquel apretón de manos había un juramento tácito, acompañarse incluso en los miedos. La víspera de Segovia, Mamadou cerró tarde en Sol y Sazón. Al salir, una tormenta eléctrica iluminó las nubes sobre la capital. Pensó en darse prisa, pero sus zapatos resbalaron y cayó, golpeándose la rodilla. Dolía, aunque caminó cojeando hasta el metro. Llegó al piso de Santiago empapado, temblando. Santiago abrió la puerta, alarmado. Le limpió la sangre con agua oxigenada, le prestó un pantalón seco y le preparó sopa de fideos instantánea. «Mañana no vamos a Segovia», dijo Santiago, con mirada protectora. «Yo puedo caminar», insistió Mamadou. «Primero tu salud, luego los planes», respondió, sin discusión. Mamadou bajó la vista. La mezcla de frustración y ternura le anudó la garganta. Quería la excursión, sí, pero sobre todo le conmovía la manera en que Santiago cuidaba de él. Se acomodaron en el sofá, manta y película antigua en la tele. Mamadou apoyó la cabeza en el hombro del mexicano. Escuchaba su corazón, ritmo sosegado, constante. Y poco a poco, el suyo acompasó. Pasada la medianoche, Santiago susurró: «Quiero que sepas que no me importa cuando viajemos, siempre y cuando sea contigo». Mamadou cerró los ojos. Un pensamiento se instaló: «Este no es un país desconocido, es un hogar que estamos construyendo juntos». El lunes, Mamadou volvió al restaurante. La rodilla dolía, pero la sonrisa no se le borraba. Al terminar el turno, un camarero, Jorge, lo invitó a una cerveza. Jorge era bromista, llevaba piercings y hablaba de fútbol. Entre risas, comentó: «Dicen que te ve mucho por Lavapiés con un mexicano». «¿Es tu novia?» «Es mi mejor amigo», corrigió Mamadou, notando el calor subirle por la nuca. En la terraza, el aire era fresco y perfumado de azahar. Sacó su móvil y le escribió a Santiago: «Gracias por cuidarme ayer. Te aprecio mucho». Dudó. Borró aprecio y escribió quiero. Dudó otra vez. Al final, dejó: «Te quiero, agradecer todo». Santiago respondió al instante: «Yo también te quiero, Mams». Las pantallas se apagaron. Dos te quiero incompletos habían cruzado la ciudad, colisionando en el punto exacto donde el cariño se convierte en confesión. El médico aconsejó reposo relativo. Santiago apareció en el piso con una bolsa de supermercado, víveres, analgésicos, una novelita gráfica en francés para practicar. Se sentó a los pies de la cama y leyó en voz alta. Mamadou lo miraba, fascinado, los gestos, la cadencia musical. El sol de la tarde coloreaba su rostro. Era un cuadro titulado Paciencia. «Un día quiero llevarte a Senegal», dijo Mamadou de pronto, «para que veas el océano turquesa y el mercado de Mbour. Y yo a Guadalajara, para que pruebes las tortas ahogadas y el mariachi», repuso Santiago. «Quizá podamos ir juntos a los dos». «Quizá», sonrió Santiago.
Sería nuestro primer verano de mochileros. La palabra nuestro cayó como una semilla y germinó al instante, recordándoles que ahora existía un plural cargado de futuro. Una semana después, la rodilla estaba casi sana y el billete a Segovia volvió a la mesa. Pero el gerente de Sol y Sazón anunció visita de inspección el sábado, todos a doble turno. Cuando Mamadou avisó a Santiago, este chasqueó la lengua y abrió el buscador de trenes. El domingo a las 9:15 hay otro. Regresamos en el de las 19:20 y te da tiempo a descansar. No quiero que sacrifiques tus estudios. No los sacrifico. Quiero estar contigo. Mamadou sintió un nudo feliz. Sin embargo, temía que esa disponibilidad incansable fuese un espejismo y que, un día, la rutina mordiera. Santi, ¿y si con el tiempo todo esto se enfría? El mexicano lo observó. Serio. Entonces lo calentamos de nuevo. Como la salsa en el microondas. Y rieron, disipando la sombra. Cada duda encontrada se convertía en cemento para la confianza. Domingo, finalmente. Viajaron en silencio, madrugados y contentos. El tren serpenteaba campos verdes y trigales. Santiago dormía con la cabeza en el hombro de Mamadou, que escuchaba Youssou N'Dour por un auricular, Natalia Lafourcade por el otro. Fusión perfecta. Al llegar, la luz castellana encandilaba. El acueducto emergía imponente como columnas de un templo antiguo. Subieron a la plaza del Azoguejo, compartieron cochinillo en raciones individuales para evitar crueldad al bolsillo y al estómago. Compraron ponche segoviano y se rieron de los bigotes de azúcar glass. Al caer la tarde, se colocaron junto al viaducto con vistas al Valle del Clamores. El viento fresco arremolinaba hojas secas. Madrid me trajo aquí, dijo Mamadou, pero tú me das razones para quedarme. Santiago tomó sus manos, frío contra cálido. Me gustas desde el primer churro compartido, confesó. Mamadou inspiró hondo. Las piedras milenarias fueron testigos de un beso lento, consciente, libre de agradecimientos o confusiones culturales. Era un beso de elección mutua, claro, firme. El tren nocturno los devolvió a la capital. Santiago dormía otra vez, ahora con los dedos entrelazados con los de Mamadou. Las farolas de los barrios periféricos pasaban como relámpagos suaves por la ventanilla. Mamadou pensó en su madre, en los olores de la cocina familiar, en la sonrisa de Santiago dormido. En su cuaderno, escribió: Madrid ya no es un mapa de calles desconocidas, es un sendero iluminado por un paraguas amarillo y la risa de un mexicano fresón. Miró a su compañero. Quiso despertarlo para susurrar un te quiero completo y sin excusas, pero decidió guardarlo para el momento oportuno. Sabía que el amor también es arte de paciencia, y que lo mejor aún estaba por venir. El tren redujo velocidad. Las luces de Chamartín brillaron como luceros caídos. Apretó la mano de Santiago y sintió la presión de respuesta. Ligera, dormida, pero presente. La vida se abría ante ellos como una avenida amplia. Y en esa avenida, se prometió Mamadou, seguirían caminando juntos, aprendiendo a hablar el mismo idioma hecho de miradas, sabores y valientes silencios. El lunes siguiente al viaje, Mamadou abrió los ojos antes de que chirriara la alarma de su móvil. Santiago dormía todavía, con la cara medio hundida en la almohada. Un mechón oscuro le caía sobre la frente. Mamadou estiró la mano y, con cuidado, apartó ese mechón. No quería despertarlo, pero el roce hizo que el mexicano frunciera los labios en una pequeña sonrisa adormilada. Aquel gesto sencillo, peinar un cabello rebelde, le recordó a Mamadou que, de pronto, las costumbres madrugadoras ya no se sentían solitarias. Su día empezaba mirando a alguien y no un techo desconocido. Se vistió para el turno de cocina, y antes de irse, dejó una nota en la mesita: nos vemos a la salida. Hoy empieza nuestra segunda excursión, la vida diaria. Bajó las escaleras con un regusto dulce en la boca. El beso de ayer frente al viaducto seguía ahí, como si fuera una pastilla efervescente disolviéndose con lentitud. A media mañana,
El gerente reunió al personal. La cadena Sol y Sazón abriría una sucursal nueva en Barcelona y necesitaban a 2 ayudantes con buena adaptación y ganas de crecer. El puesto venía con alojamiento inicial. Mamadou sintió una punzada. Barcelona quería decir océano, pero también significaba 600 kilómetros de Santiago. Pidió pensarlo. El gerente le dio 3 días. Entre cacharros y vapores, la cabeza le daba vueltas. ¿Era eso lo que había venido a buscar? ¿Subir en la escala laboral? ¿Conocer el Mediterráneo? Sí. Pero, ¿y Santiago? Se dijo a sí mismo que el amor verdadero se adapta, pero la idea escocía como salsa verde demasiado fuerte. Terminó el turno exhausto y con la frente llena de preguntas. Se citaron en su banco del Paseo del Prado, aquel que miraba a los tilos recién florecidos. Santiago llegó luciendo la gorra roja y 2 cafés humeantes. «¿Traes cara de examen final?», bromeó, ofreciendo un vaso. Mamadou le contó la oferta. Notó cómo los hombros de Santiago se tensaban 1 milímetro, pero el mexicano mantuvo la sonrisa. «Pues, es un notición», dijo. «¿Te emociona? Me asusta pensar en irme», confesó Mamadou. «Apenas empiezo a sentir que este sitio es casa». Santiago sopló el café. El vapor empañó por un instante la vista. «Quizá la pregunta es, ¿qué hace que un lugar sea hogar?», murmuró. «Porque si son las paredes, siempre se pueden pintar en otro lado. Pero si son las personas». Mamadou bajó la vista al vaso, donde flotaba un remolino de espuma. «No quiero perder lo que tenemos». Santiago apoyó su mano sobre la de Mamadou, sin aspavientos, gesto mínimo y firme. «Lo que tenemos no se pierde por kilómetros. Se pierde por silencio. Y no pienso quedarme callado», dijo. «Además, en Barcelona también venden churros, y hay vuelos baratos a México, por si un día nos da por cruzar el charco juntos». La ocurrencia sacó una carcajada a Mamadou, disolviendo la tensión. Entendió entonces que el paraguas amarillo cabía en cualquier ciudad donde ambos lo sostuvieran. Esa noche, Mamadou hizo algo que llevaba aplazando. Llamó a su madre por videollamada y con un nudo gigante, le habló de Santiago. No usó la palabra novio, dijo amigo especial. Explicó que él era mexicano, que lo había ayudado a encontrar trabajo y a estudiar el idioma, que lo hacía sentir acompañado. La madre guardó silencio largo, como quien mide cada pieza antes de colocarla en un puzzle. «Si tu corazón está en paz», dijo por fin, en wolof pausado, «entonces yo también. Pero cuídate, hijo. El mundo a veces no entiende los corazones». Mamadou sintió lágrimas quemarle los ojos. Eran aceptación y precaución mezcladas. Quiso traducir a Santiago esas palabras, pero él ya estaba detrás de la pantalla, saludando en español petrificado: «Buenas noches, señora». Su acento arrancó la primera carcajada a la madre, que respondió con un tímido «Buenas noches, y gracias por cuidar de mi hijo». Cerraron la llamada y se abrazaron, conscientes de que acababan de mover una frontera invisible. Llegó la fecha límite para decidir. Al salir del restaurante, Mamadou halló a Santiago esperándolo con un sobremanila. «Ábrelo», pidió. Dentro había 2 billetes de tren Madrid-Barcelona y una tarjeta de metro con saldo. En la solapa, Santiago había escrito: «El hogar se construye donde late la aventura. Si te vas, yo te acompaño los fines de semana hasta que encontremos la forma. Si te quedas, me quedo. Lo importante eres tú». Mamadou sintió que el pecho le explotaba en gratitud. Guardó los billetes y bajo la marquesina de la parada, besó a Santiago. Fue un beso tierno pero decidido, a la vista de peatones que quizá no miraban. El mundo siguió girando. «Acepto el puesto», susurró después, «pero solo si nuestra historia también se traslada». Santiago alzó los hombros. Sonrió. «Pues a aprender catalán, que ahí dicen te estimo para decir te quiero». Las semanas siguientes fueron un torbellino. Cajas de cartón, alquileres temporales, currículums duplicados.
Los gallegos ayudaron a empacar libros y la cámara de fotos. Teresa, la voluntaria, consiguió un contacto de ONG en Barcelona. Clara organizó una despedida con mezcal y senegalaicé de cacahuete. La última noche en Madrid, subieron juntos al Cerro del Tío Pío, las famosas Tetas de Vallecas, para ver la panorámica nocturna. Abajo, la ciudad titilaba como un tablero electrónico. Madrid me enseñó a creer, dijo Mamadou. Y a mí me enseñó que los chilanguenses también podemos amar bajo la lluvia, añadió Santiago, imitando acento castizo. Se besaron con el horizonte como telón, seguros de que las luces de otra ciudad los esperarían. El tren llegó a la estación de Sants un domingo de julio. Calor mediterráneo, olas de turistas, letreros en catalán. Santiago cargó 2 maletas, Mamadou otras 2. Entre todos, compartían el peso. Tomaron el metro hasta el piso diminuto que les había conseguido la empresa. Paredes azul claro, balcón a un patio interior y una cocina donde apenas cabían 2. Cabían, y eso bastaba. Esa misma tarde, bajaron a la playa de la Barceloneta. Descalzos sobre la arena tibia, dejaron que el agua helada les mordiera los tobillos. Mamadou pensó en Bour, Santiago, en Acapulco. 2 mares distintos, una orilla compartida. ¿Listo para empezar de cero?, preguntó Santiago. No es cero, corrigió Mamadou. Es kilómetro 1 de la misma carrera. Se palmearon las manos, como al principio de su amistad, y corrieron hacia la espuma. Las carcajadas se mezclaron con el graznido de las gaviotas y el rumor de la gente tostándose al sol. Esa noche, sentados en el alféizar con 2 vasos de horchata, hicieron planes. Ahorrar para un viaje a Senegal la próxima primavera, visitar a la familia de Santiago en Navidad, aprender a cocinar paam tomaquet sin sacrificar el chile serrano. Mamadou, mirando la luna sobre las antenas del Example, sacó su cuaderno y escribió. Cuando crucé el océano, pensé que venía por trabajo. Descubrí que venía por lengua, por calles, por nuevos sonidos. Pero, sobre todo, he venido por alguien capaz de convertir cada ciudad en un punto de partida. Le tendió el cuaderno a Santiago, que lo leyó en silencio. Después levantó la vista, con los ojos brillantes. Te estimo, Mams, dijo, pronunciación todavía torpe. Mamadou sonrió y respondió en catalán aprendido al vuelo. Jo també te estimo, cabró, ño. Se corrigió entre risas. El balcón vibró de complicidad. Sabían que no todo sería fácil. Trámites de residencia, horarios cruzados, nostalgias imprevistas. Pero también sabían que las distancias, las lenguas y los miedos se podían negociar, siempre que la risa y la ternura fueran moneda de cambio. Abajo, la ciudad se mecían en murmullos, motos, conversaciones multilingües, música de un bar. Arriba, 2 corazones, un nuevo mapa. Cerraron la puerta del balcón, y de la mano, se adentraron en el pequeño piso azul, listos para pintar las paredes de su próximo capítulo. Porque hay viajes que empiezan con un visado y otros con un beso. Los suyos empezaban con ambas cosas, y eso prometía kilómetros de historias por escribir. El despertador analógico de David Cohen sonó a las 4:55 am, el mismo horario con el que había despertado desde que ingresó en la Yeshivá Neser Torah, en pleno barrio ultraortodoxo de Mea Shearim, Jerusalén. Se sentó en el borde de la litera, escuchó el silencio anterior al canto de los gorriones y recitó el Mode Ani, la breve bendición por un alma de vuelta, con la cadencia que su abuelo le enseñó en la infancia. David tenía 24 años, barba corta y prolija, gafas de armazón fino y hombros encorvados de tanto inclinarse sobre textos de Talmud. Sus compañeros lo consideraban diligente y reservado, un bueno para la Guemará, que no destacaba por carisma, pero sí por la voz dulce con la que entonaba los salmos en Saharit, el rezo matutino. Nadie, ni siquiera su jabruta, compañero de estudio, sospechaba que cada amanecer libraba una batalla silenciosa. Cómo reconciliar los versículos que hablaban de amor divino con la pulsión, inconfesable, de amar a otro varón?
En la penumbra de la habitación, David se cubrió el kipá con su gorro negro, dobló el talit katán bajo la camisa blanca y bajó las escaleras hasta el patio central. El aire olía a pan jalá del día anterior y a café turco que algún vecino dejaba listo para los bachurim madrugadores. Mientras ajustaba los tefilín, esas filacterias de cuero que recordaban la alianza con el Eterno, decidió que aquel día no permitiría distracciones. Estudiaré la sugiá sobre Beitza 16b con todo el corazón. Si lleno la mente de Torá, no habrá espacio para ideas prohibidas. La disciplina se convirtió en refugio y trinchera a la vez. La sinagoga Neser Torá era un edificio angosto, con muros de piedra caliza y estanterías atestadas de viejos tomos. Los bancos de madera crujían cuando los estudiantes se balanceaban en oración. A David, aquel sonido le resultaba reconfortante. Era el latido colectivo de su comunidad. No esperaba que aquel jueves apareciera rostro nuevo entre los balancines. Junto al pilar del fondo, un joven de aspecto similar, pero con peot, patillas, algo más cortas, buscaba en la estantería un sidur desgastado. Vestía chaqueta negra tradicional, aunque sin el brillo lustroso de los locales, tal vez señal de que venía de otra yeshivá, quizá de Jaffa, quizá de Nueva York. Cuando encontró el libro, levantó la vista y cruzó mirada con David. Aquellos ojos no eran oscuros como los suyos, sino de un ámbar claro que recordaba la miel del desierto. El chico musitó un boker tof apenas audible y esbozó una leve sonrisa. David respondió con un asentimiento mecánico, sintiendo que las palabras se trababan en su garganta. Se sentó 2 filas más adelante, obligándose a no girarse. Concentración, se repitió. Sin embargo, la curiosidad le ganó al cabo de un par de bendiciones. Miró de reojo. El forastero seguía la liturgia con fluidez, balanceándose al compás exacto. En su forma de pronunciar la letra res se adivinaba acento sefardí, quizá marroquí. Cuando el Hassán entonó la amidá, David cerró los ojos y trató de imaginar el templo sagrado. Pero la imagen que apareció fue la de aquel muchacho anónimo cantando en voz baja. Sintió un leve temblor en los dedos y apretó las filacterias con fuerza hasta que la piel se marcó de rojo. Después del rezo, la sala de estudio se llenó de murmullos. Los estudiantes servían café y se repartían bollo de canela antes de la primera sesión de Guemará. David se propuso huir al estante del fondo para revisar comentarios de Razi, pero una voz detrás lo detuvo. Disculpa, ¿puedo usar tu encendedor? Mi mechero se quedó sin gas. Era el forastero. Sostenía con timidez la vela que encendería el samovar. David, sorprendido, sacó de su bolsillo una vieja piedra de chispa. Al pasarla, rozó la mano del extraño. Le pareció sentir corriente eléctrica. Entregó la flama en silencio. Gracias, dijo aquel joven. Soy Ezre Ben Atar. Vine de Asdod para terminar un siur intensivo estas 2 semanas. David Cohen, respondió él. Estudio aquí desde hace 4 años. No supo añadir nada. Ezre, en cambio, habló con naturalidad. Me recomendaron la biblioteca de tu yeshivá. Dicen que tienen una edición rara del Sefer HaZohar anotada por Rab Kook. Sí, confirmó David, encontrando por fin palabras. Está en la vitrina junto a la Salahot de Rab Moshe Feinstein. Puedo mostrártela si quieres. Me encantaría. Ezre sonrió. Sus ojos ambarinos parecían encenderse con luz interior. El resto de la mañana transcurrió entre mesas de madera cubiertas de libros y susurros de dialectos. David explicó los códigos de catálogo. Ezre compartió detalles sobre el Beit Midrash de su ciudad. Cuando el reloj marcó las 11, sonó la campana para la clase magistral del Rosh Yeshivá. Ambos se despidieron con un leitraot tímido, promesa implícita de nuevo encuentro. David regresó a su banco habitual con sensación de ingravidez. Ni los enunciados talmúdicos ni las palabras técnicas lograban espantar la imagen de Ezra inspeccionando pergaminos, iluminado por la lámpara de bronce. Las tardes en Mea Shearim seguían un ritmo inmutable. Estudio, comida, receso breve y más estudio. A las 17 horas,
David solía retirarse a la azotea para repasar apuntes. Esa tarde llevó consigo la edición miniatura del libro de Salmos y una confusión que le pesaba en la nuca. Abrió el Teilim por el Salmo 25. Muéstrame, Eterno, tus caminos, encamíname en tu verdad. Repitió el versículo hasta que su mente se rindió y las palabras se convirtieron en pregunta. ¿Cuál es el camino si el corazón me arrastra a un deseo prohibido? Recordó las enseñanzas del Rab Shlomo, la Torá es clara, Toevá, acto prohibido, es una transgresión grave. Recordó la advertencia de su padre, quien se aparta de la alajá se aparta de la vida eterna. Y recordó los susurros de su propia alma cuando vio a Esdras sonreír. Se levantó, caminó en círculos y golpeó el pretil con el puño. Cuando bajó la mirada, descubrió que había estrujado el pequeño libro de Salmos. La tapa estaba arrugada. Con manos temblorosas, lo alisó y susurró una disculpa. Llegó viernes. Antes del encendido de velas, la yeshivá autorizaba a los estudiantes a salir una hora para comprar dulces y refrescos. David rara vez se ausentaba, pero esa tarde sintió un impulso. Caminar hasta la panadería Goldblatt, en la calle principal, donde servían café turco humeante y rugelach de chocolate. Una vez en la fila, escuchó su nombre. David Cohen. Baruch Hashem. Era Esdras, sosteniendo una bandeja de panecillos. Llevaba la chaqueta abierta y gorra en vez de sombrero, un pequeño acto de libertad pre-Sabbat. Sabbat Salom, respondió David, sintiendo otra vez la corriente. ¿Te quedas a la cena en la yeshivá o vas con familia? Preguntó Esdras. Con la yeshivá, dijo. Mi familia vive en Netania y viajo una vez al mes. Esdras pareció alegrarse. Entonces nos veremos en la mesa de invitados. Tengo un Dvar Torah sobre la Parasá Noaj. Quizá te interese debatirlo. David asintió, ocultando la sonrisa detrás del vaso de café. Mientras pagaba, el panadero les ofreció 2 rugelach extra para endulzar la santidad. Los jóvenes salieron juntos al callejón lateral. El cielo se teñía de naranja, anunciando el Sabbat. Apoyados en la pared, compartieron el dulce. David se permitió preguntar, ¿por qué elegiste venir justamente a esta yeshivá? Hay otras más grandes. Esdras se encogió de hombros. Escuché que aquí la biblioteca guarda tesoros. Y, por alguna razón sentí que debía estar. Como si algo me llamara. David bajó la mirada. Dentro, una voz murmuraba, quizá el llamado seas tú. Se avergonzó del pensamiento y cambió de tema. ¿Qué dice tu Dvar Torah sobre Noaj? Esdras resumió con pasión. Hablaba del arco iris como pacto de diversidad entre cielo y tierra. David notó cómo sus manos gesticulaban. Su entusiasmo dibujaba los 7 colores en el aire. Y pensó que, de algún modo, aquel arco se estaba reflejando también en su pecho. La cena de Sabbat en Neser Torah transcurría entre cánticos y discursos. Esa noche, Esdras se sentó unas sillas más allá de David. Cuando entonaron Lechá Dodi, sus voces se entrelazaron en un contrapunto involuntario. David cerró los ojos. Cada sílaba hebrea parecía vibrar entre las gargantas de ambos. El Rab dio su Dvar Torah oficial. Luego se dio 5 minutos a Esdras. El forastero se levantó, citó el verso sobre el arco iris y habló con serenidad sobre la obligación de reconocer la pluralidad de almas dentro del pueblo. David escuchó fascinado. Hubo asombro respetuoso. El discurso no infringía alajá, pero sugería aperturas metafóricas. Al terminar, algunos estudiantes se acercaron a felicitarlo. David tardó más. Temía que la emoción se trasluciera. Cuando finalmente estrechó la mano de Esdras, sintió que su propia palma ardía. Domingo por la tarde, la biblioteca estaba casi vacía. David copiaba notas del Sefer HaZohar cuando Esdras apareció con un cuaderno. ¿Tienes un minuto? Necesito tu ayuda con un pasaje de Ramban. Se sentaron juntos. La lámpara colgante proyectaba un halo amarillo sobre las páginas. Después de 20 minutos de discusión, un silencio espeso cayó entre ellos. Esdras carraspeó. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?
David sintió escalofrío. Asintió. Cuando canto la Amidá, susurró Esdre, a veces me cuesta concentrarme. No por distracciones externas, sino porque, buscó palabras, porque mi corazón late más rápido ante ciertas personas que ante otras. ¿Te pasa algo parecido? Hubo un segundo de vacío. David bajó la mirada. Las letras hebreas del comentario de Ramban parecieron borrosas. Tragó saliva. Sí, susurró. Me pasa y me confunde. Esdre cerró el libro con suavidad. No sé si está permitido hablar de esto, pero me alivia no sentirme solo. David se aferró al borde de la mesa. El mundo, por un instante, contuvo el aliento. Quiso decir muchas cosas, que había noches en las que lloraba al rezar porque deseaba lo prohibido, que el arco iris que Esdre describió le parecía la señal divina que buscaba, que no quería seguir callando. Pero solo articuló: tampoco estás solo. Los rituales de pureza antes de las altas fiestas son parte esencial del calendario judío. Una semana antes de Rosh Hashaná, David y el resto de estudiantes bajaron a la mikve comunitaria, piscina ritual de agua fría. La costumbre dicta entrar desnudo, símbolo de humildad ante el Eterno, sumergirse y emerger para renacer. David nunca había temido ese momento, pero esa tarde, al desvestirse, vio que Esdre se alineaba a pocos pasos. Intentó evitar mirarlo, pero percibía cada gesto: el cabello recogido en un pequeño moño, la cicatriz en forma de media luna sobre la clavícula. Entraron al agua por separado. Sin embargo, al emerger, coincidieron frente a frente. La reverberación de las plegarias resonaba en las paredes de piedra. David sostuvo la mirada apenas un segundo y se sumergió otra vez, buscando frío que aplacara el calor en sus mejillas. Cuando salió, Esdre ya se encaminaba a los vestidores. Fue un instante de vulnerabilidad total. Sobre la piel mojada, no había galones de conocimiento que lo protegieran de la evidencia del deseo. Al día siguiente, el Rab Shlomo llamó a David a su despacho. Le preguntó, con voz suave, si todo marchaba bien. Te noto distraído en la sugiá de Baba Metzia. David balbuceó excusas, cansancio, alergias. El Rab lo miró con compasión. Te recuerdo que la pureza del pensamiento es la armadura del alma. Si algo te perturba, renuévala con estudio y oración. David asintió, pero sintió que la armadura se agrietaba justamente por el estudio que tanto amaba. Salió del despacho con un peso mayor que cuando entró. Aquella tarde, David encontró a Esdre en la azotea. El cielo se incendiaba de tonos magenta. Esdre sostenía un cuaderno, dibujaba sin mucha destreza la silueta de Jerusalén. Al verlo, sonrió. Creía que era solo Torá y notas a pie de página. Resulta que también subes a respirar. David se acercó. Se recostaron contra el pretil. Ninguno habló durante un minuto. El viento removía las páginas del cuaderno de Esdre. Quisiera preguntarle a Dios por qué puso en mí un deseo que la alajá no logra bendecir, confesó Esdre, con voz casi inaudible. David respondió igual de bajo. Yo le pido permiso para sentir y no sentir a la vez. Se miraron. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Esdre. David, sin pensar, la limpió con la yema del dedo. El contacto fue breve, pero bastó para que ambos comprendieran la magnitud de la tormenta que se avecinaba. Bajaron cuando el toque del shofar marcó el estudio nocturno. Mientras descendían la escalera, David sintió que cada peldaño retumbaba con una pregunta. ¿Es posible abrazar la Torá y, al mismo tiempo, abrazar al muchacho de ojos de miel? La respuesta, todavía desconocida, aguardaba en las páginas siguientes de esta historia. Las altas fiestas llegaron con el estruendo de los Selijot antes del amanecer y el perfume de manzana con miel. En la tradición judía, el mes de Tisrei se describe como un juicio cósmico. Durante Rosh Hashaná se inscribe el decreto en el libro de la vida, y durante Yom Kippur se sella. Para David aquello siempre había significado revisar actos, pensamientos, palabras pronunciadas. Este año, sin embargo, iba a vérselas con algo más denso, revisar a quien amaba y por qué.
Desde los primeros Selijot, cada verso se le pegaba a la garganta. Examina los rincones de mi corazón. Y él pensaba, mi rincón está ocupado por un muchacho de ojos de miel y nombre bíblico. Esdre, por su parte, cumplía los mismos rituales con sosiego aparente. Estudiaba, oraba, ayudaba en la cocina de la yeshivá. Pero David notaba pequeños gestos, un destello de ansiedad cuando alguien tocaba el tema del matrimonio, la bruma que nublaba su mirada durante las largas sesiones de Talmud. La batalla se libraba en silencio, pero existía. Una tarde entre Rosh Hashaná y Yom Kippur, David subió a la azotea con un cuaderno nuevo. Decidió escribir una carta que tal vez nunca entregaría. A Esdre, o a Dios, o a sí mismo, no estaba claro. Me dicen que la Torá es un árbol de vida. ¿Cómo trepar a ese árbol cuando mis manos se aferran a otra rama prohibida? Quisiera preguntar si existe lugar donde la savia sea todavía sagrada aun cuando las hojas parezcan diferentes. Escribió hasta que se oscureció. Luego arrancó la página y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, junto al librito de Salmos. Era como llevar dos corazones paralelos, uno formado por pergaminos milenarios, otro recién escrito pero igual de palpitante. Llegó el segundo día de Rosh Hashaná. El estruendo del shofar, caracola de carnero, recorre las paredes con tres notas fundamentales: Tequía, Sebarim, Teruah. La tradición dice que la nota quebrada representa un corazón que llora. David sujetaba el sidur con los nudillos blancos. El instante más temido fue la serie de 100 toques. Cada ruptura del cuerno parecía golpearle el esternón. En el intermedio, se giró apenas y vio a Esdre 2 filas atrás, cabizbajo, respirando hondo como si contuviera una ola. De pronto, Esdre alzó la cabeza y sus miradas se cruzaron. No sonrió ni hizo gestos, pero su brillo decía: también escucho ese quebranto, también es mi plegaria. Ese choque de complicidades duró un segundo. Después volvieron al texto, pero David ya no oyó solo el sonido ritual. Oyó una chispa de entendimiento mutuo que prendía en medio del santuario. La tarde antes de Kol Nidre, la plegaria que abre Yom Kippur, el Rab Shlomo convocó a los bachurim mayores a una lección especial sobre la parábola del rey que abraza al súbdito en el campo. El maestro explicó: cuando el rey está en su palacio, los protocolos son estrictos. Pero si sale al campo, cualquiera puede acercarse sin temor. En Yom Kippur el Rey del Universo está en el campo, cada cual puede hablar con él directamente. David sintió una sacudida. ¿Sería legítimo, entonces, acercarse con su amor prohibido como súbdito polvoriento? Esdre levantó la mano y preguntó: ¿incluso si el súbdito teme que su petición sea contraria al decreto real? El Rab respondió: el súbdito habla, el rey dispone. Lo que no es permitido seguirá sin serlo, pero acercarse nunca está de más. Esdre bajó la mano. David vio en sus ojos una mezcla de alivio y tristeza. Acercarse era posible, recibir una respuesta afirmativa no. Esa noche, después de la comida de víspera, los estudiantes salieron a caminar para prepararse espiritualmente. David se aventuró hasta la pequeña explanada que daba vista al muro de la ciudad vieja. Allí encontró a Esdre, sentado sobre la baranda, observando la luna como si buscara un agujero en su superficie. Se quedaron en silencio largo rato. Por fin, David murmuró: ¿tú también le hablas al rey en el campo? Esdre asintió sin desviar la vista. Le hablo de un jardín donde crecen flores que la ley llama espinas. Y pregunto si acaso las espinas también exhalan fragancia. David tragó saliva. Envalentonado por la penumbra, se atrevió: ¿crees que nuestras flores sean iguales? Esdre giró lentamente y lo miró con ternura que dolía. Si no lo creyera, no estaría aquí. No se rozaron, no se confesaron más. Un gato callejero pasó, ajeno a la tensión. La luna siguió alta. Jerusalén parecía escucharlos. Cuando se despidieron, compartían un pacto mudo. Al menos sabemos que no estamos solos bajo el mismo mandamiento que aprieta.
Yom Kippur inició con la melodía estremecedora de Kol Nidre, la anulación de votos no cumplidos. El cantor se lamentaba por promesas hechas en vano. La congregación respondía con solemnidad. David pensó en las promesas que nunca llegó a pronunciar. Prometer que su deseo se apagaría, prometer que se casaría con una mujer. Esdre, al igual que él, respiraba hondo. Durante Neilá, la oración final, David sintió un impulso irreprimible. En el momento en que la congregación se levantó para gritar Shema Israel, él añadió en un susurro: «Y escucha también este amor que temo». No sabía si aquella añadidura era herejía, pero la pronunció. El portón simbólico del cielo se cerró con el toque final del shofar. David sintió un agotamiento que era también liberación. Había entregado su miedo con honestidad. Pocas noches después llegó Sukkot, la fiesta de las cabañas. Las calles de Jerusalén se llenaron de toldos cubiertos de ramas. Cada familia invita a huéspedes simbólicos. La atmósfera es de hospitalidad. En la entrada de la gran suká comunitaria, los estudiantes hacían fila para bendecir el lulav y el etrog. Esdre sostenía un etrog perfumado, regalo de su tío. Cuando vio a David, dijo en voz baja: «El etrog se compara con el corazón. Se sacude en todas direcciones para que el latido alcance a todos». David tomó la fruta cuidadosamente, recitó la bendición y preguntó: «¿Incluso a los corazones que no encuentran su espacio?». Esdre contestó: «El etrog no pregunta dónde tendrá lugar la cosecha, simplemente exhala su olor». Sus manos se rozaron. Fue un gesto de segundos. Sin embargo, la electricidad recorrió a ambos. Nadie alrededor pareció notar. Pero los dos supieron que su barrera se agrietaba. A mediados de Sukkot estalló el contratiempo. Un bachur de la yeshivá dijo haber visto a David y Esdre charlando en la azotea demasiado cerca. El chisme corrió. Algunos insinuaron que los dos jóvenes pasaban tiempo a solas más de lo aceptable. El Rab Shlomo convocó a David. Lo recibió con mirada grave. «Aprecio tu devoción, pero se comenta que te distraes con amistades impropias. Recuerda que la sniut, recato, es para todos». David se enrojeció. «Solo estudia conmigo, Rab. Si he faltado en recato, fue sin intención». El Rab suspiró, citó un pasaje sobre rodear la viña para no llegar a la transgresión y aconsejó prudencia. David sintió como las paredes se estrechaban. Ya no se trataba solo de una batalla interna. Ahora la comunidad podía dictar sentencia. Aquella noche, cerca de la medianoche, Esdre tocó con suavidad a la puerta del dormitorio de David. El pasillo estaba vacío. Todos dormían después de un día de estudios y cánticos. Esdre habló sin preámbulos. «Me han preguntado por nosotros. Dicen que hablamos demasiado». David bajó la vista. El Rab me advirtió. «Quizá debamos», le costó pronunciar, «crear distancia». Esdre apretó los labios. Sus ojos se humedecieron. «¿Distancia? ¿De quién? ¿De ti o de la parte de mí que encuentras en ti?». Silencio. David tembló. «No quiero alejarme, pero tampoco quiero romper la Torá». Esdre dio un paso, tan cerca que sus alientos se mezclaron. No se tocaron. La tensión bastaba. Tal vez el error sea pensar que uno de los dos debe romperse. David sintió vértigo. En su mente, la ley se dibujaba como muro infranqueable. En su pecho, Esdre era la puerta que pedía abrirse. Bajó la mirada y susurró: «¿Qué hacemos?». Esdre respondió con voz serena, casi un rezo: «Busquemos consejo antes de sacrificar el alma». Existe en Jerusalén un rabino llamado Menahem Gurari, conocido por escuchar a jóvenes que atraviesan dudas difíciles. No dicta alajot laxas, pero tampoco cierra la puerta a nadie. Esdre propuso visitarlo, con discreción, un martes por la noche. Llegaron pasadas las 10, cuando Mea Searim dormía. El rabino, de barba gris y sonrisa cansada, los recibió en un despacho modesto lleno de libros. Les ofreció té de menta y los invitó a hablar. Esdre tomó la palabra, confesó su atracción por David,
Expresó su deseo de permanecer fiel a la halajá y preguntó si era inevitable vivir reprimidos o abandonar la comunidad. David se sorprendió al oír sus propios temores en ajena voz. Se sintió ligero y expuesto a la vez. El rabino escuchó sin interrumpir. Luego citó al Rambam sobre la diferencia entre impulso y acto. Explicó que la yetzer hará, inclinación, no es pecado per se. El punto crítico es la conducta. Dijo: nunca negaré lo que la Torá estipula, pero tampoco puedo negar la realidad de vuestras almas. La prueba está en manejar esa tensión con verdad y dignidad, sin dañaros ni dañar a otros. David preguntó si podían seguir viéndose. El rabino respondió: si vuestra cercanía os lleva a bondad, estudio y crecimiento, podéis mantenerla bajo lineamientos de recato. Si la cercanía se vuelve tormento, tal vez preciséis un espacio temporal. Decidid juntos, con honestidad diaria y apoyo mutuo. Les sugirió un plan: estudiar juntos textos de ética de los sabios, musar, y verse en lugares abiertos para evitar tentaciones. Les prohibió caricias o gestos íntimos, no con dureza, sino con la firmeza de quien cuida un fuego delicado. Les pidió volver en un mes para evaluar. Salieron del despacho en silencio. El aire nocturno olía a eucalipto. En la esquina, Esdras se detuvo. ¿Te parece posible? David asintió. Por primera vez siento que no todo es blanco o negro. No se abrazaron, no se tomaron de la mano. Caminaron codo a codo hasta la yeshivá, conscientes de que la batalla seguía, pero ya no estaban solos ni contra la ley ni contra la comunidad. Existía un intersticio donde respirar. Siguieron el plan. Todas las mañanas, tras Saharit, se encontraban en una banca frente al huerto de la yeshivá para estudiar el Mesilat Yesarim de Rabí Moshe Haim Luzzatto. Leían sobre cuidado, diligencia, pureza. Conversaban sobre cómo aplicar esos atributos al deseo que sentían. No negarlo, pero encauzarlo a crear responsabilidad mutua. Cuando la pasión amenazaba, se alzaba el recuerdo del rabino como un semáforo amarillo. A veces, uno pedía una pausa y caminaban por separado hasta calmarse. Eso, lejos de enfriar la relación, les otorgaba respeto. Descubrieron que podían reír juntos, discutir textos, compartir silencios mirando el cielo rosado de Jerusalén sin necesidad de tocarse. Una tarde, mientras cotejaban comentarios de la sección Kedusá, Santidad, David comentó: Kedusá no es ausencia de deseo, sino dirección correcta. Quizá nuestro reto sea encontrar esa dirección. Esdras sonrió con ojos brillosos. Nunca pensé que mi corazón pudiera latir al ritmo de la halajá y el afecto al mismo tiempo. Se sintieron cimbrados por la misma certeza. Su vínculo les obligaba a crecer. Cumplido el mes, volvieron con el rabino Gurari. Relataron su rutina, sus tropiezos y las pequeñas victorias, como ahora ayudan a un compañero anciano con traducciones, como Esdras lidera un coro infantil y David organiza un microfondo para becar a estudiantes sin recursos. El rabino los escuchó con atención. Finalmente dijo: puedo ver dos almas que se empeñan en no caer ni en el engaño ni en la desesperación. Seguid así. El camino es estrecho, pero el mérito es grande. Recordad, amar al prójimo incluye amaros a vosotros mismos. Les recomendó un terapeuta judío que trabajaba con jóvenes religiosos. Con una media sonrisa, añadió: la salud del alma también necesita profesionales, igual que la del cuerpo. Salieron con un peso menos y una responsabilidad mayor. Su historia no era un atajo, era un sendero largo. 7 semanas después, el festival de Hanukká iluminó Jerusalén. David subió a la azotea con una guitarra prestada. Invitó a Esdras bajo pretexto de ensayar cánticos. Cuando la octava vela ardió en el candelabro improvisado, David rasgueó acordes suaves y entonó un nigún, melodía sin palabras. Esdras le acompañó con palmas rítmicas. El viento frío llevaba olor a aceite de oliva. Cuando la canción cesó, David habló: han pasado meses y todavía anhelo tocar tu mano. Pero sé que también anhelo rezar contigo. Esdras asintió: yo siento igual.
Tal vez un día encontremos una respuesta plena. Mientras, elegimos el camino de cuidado y estudio. El fuego de las velas se reflejaba en sus ojos. No se besaron, no se rozaron. Y, sin embargo, la azotea se llenó de un calor que no provenía del candelabro. Querido lector o espectador, este tramo de la historia no concluye con un "y vivieron felices" ni con un drama final. Concluye con dos jóvenes judíos que descubren que la santidad también puede estar en la lucha honesta, en la pregunta que sigue viva, en el amor que se sujeta para no convertirse en fuego que quema la casa. David y Esdre han aceptado acompañarse sin traspasar límites que darían la espalda a la tradición que aman. ¿Lo lograrán a largo plazo? Esa respuesta está, como dice el Midrash, en el corazón de quien teme y se atreve a la vez. Pasó el tiempo con la cadencia de las parasot semanales. David Cohen y Esdre Ben Atar continuaron en la yeshivá otros 2 cursos, fieles al plan de estudio, al acompañamiento terapéutico y al pacto de cuidado mutuo. Nunca cruzaron la línea física que el rabino Gurari les había marcado, pero tampoco volvieron a esconder su afecto. Los compañeros entendieron que eran hermanos de alma, y el rumor malsano se extinguió en la rutina de las mitzvot y el humor de la cocina comunitaria. Al término de aquellos cursos, Esdre recibió una oferta para enseñar canto litúrgico en un seminario moderno ortodoxo de Nueva York. Un puesto que combinaba tradición y música, su doble vocación. De modo natural, y con el visto bueno del rabino Gurari, David se matriculó en un máster de pensamiento judío en el mismo campus. Viajaron con visados de estudio, compartieron un pequeño apartamento en Queens y continuaron su disciplina de recato incluyente, estudio compartido, espacios de oración abiertos, un sofá lo bastante angosto, bromeaban, para no tentarse a dormir pegados. En Nueva York descubrieron una realidad más amplia. Sin renunciar al cumplimiento de la halajá, asistían de vez en cuando a charlas del Orthodox Caucus on Inclusión, donde rabinos y terapeutas debatían cómo acompañar a personas LGBTQ sin expulsarlas de la comunidad. Hablaban poco, escuchaban mucho y regresaban a casa con cuadernos llenos de citas talmúdicas cruzadas con datos de psicología contemporánea. Tras el máster, David encontró empleo como bibliotecario en el Jewish Theological Archive, donde catalogaba manuscritos medievales. Esdre dirigía un coro infantil sefardí que interpretaba piyutim con guitarra y darbuka. Los viernes encendían las velas de Sabbat, invitaban amigos mixtos, chicos, chicas, solteros, casados, y cantaban Salom Aleichem con armonías a 2 voces. Nunca faltaron el kiddush ni el benching, ni tampoco la charla franca sobre el coste de vivir a medio camino entre la fidelidad normativa y la fidelidad al propio corazón. Un invierno, un colega de David les habló de un minyan emergente en la calle 84, Cangrigaschen Orakeset, Luz del Arco Iris. Era un grupo pequeño, 15 familias, que conservaba mechitzá para la separación de géneros, usaba sidur ortodoxo completo, pero aceptaba abiertamente a personas LGBTQ comprometidas con la halajá. El rabino, egresado de Yeshivat Shovevei Toure, había publicado responsa creativas, respaldadas por fuentes clásicas, que permitían, por ejemplo, que 2 hombres compartieran hogar si aceptaban ciertas salvaguardias de recato, análogas a las establecidas para novios heterosexuales antes del matrimonio. La primera vez que David y Esdre asistieron, el sermón versó sobre la salida de Egipto como metáfora de cualquier estrechez. A veces el Mitzrayim es nuestra propia lectura reductiva de la Torá. Los 2 se miraron. Aquella frase se sintió hecha a medida. A la salida, el rabino les invitó a su casa para una seudá slisit íntima. Les contó que había recibido docenas de críticas, pero también cartas de agradecimiento de jóvenes que no habían abandonado la observancia gracias a ese minyan. Esa noche, mientras caminaban bajo la nieve, Esdre musitó: ¿y si nuestra misión es ayudar a otros a no pasar lo que pasamos nosotros? David alzó el cuello del abrigo y respondió, con la voz convertida en nube blanca: si podemos evitarles 10 años de soledad interior, vale la pena asumir cualquier chisme. En la Gbea Omer del año 5 en Nueva York, Orakeset organizó un kumsitz, fogata y canciones, en Central Park.
Esdre llevó su oud, David su flauta dulce. Ante 150 personas encendieron antorchas, cantaron Anabicoch y luego un semer sefardí en ladino. Cuando la melodía terminó, el público aplaudió y el rabino tomó el micrófono. Nuestros amigos David y Esdre han convertido la canción en puente. ¿Quién dice que la alajá no puede danzar con las cuerdas del corazón? Muchos sonrieron. 1 o 2 señores murmuraron. Pero nadie se fue. Después del evento, varios adolescentes se acercaron a los dos para decirles gracias por mostrarnos que existe un lugar. De regreso a casa, Esdre cerró la puerta y, todavía con el oud en la mano, dijo casi sin aliento: «Creo que te amo más cuando cantas». David, sorprendido de oír lo que él nunca se había permitido decir en alto, contestó: «Yo también te amo. Lo supe en Jerusalén cuando limpié tu lágrima. Solo que la palabra me daba miedo. No hubo beso apasionado. Hubo abrazo largo, permitido por el rabino consejero, y una ternura que ya no necesitó esconderse en metáforas». El paso decisivo llegó tras consultar responsa de 3 rabinos ortodoxos intermedios. Aún manteniendo la prohibición explícita de relaciones íntimas, ninguno veía inconveniente alágico en que 2 hombres comprometieran sus vidas bajo condiciones de recato y mutuo sostén espiritual. El propio rabino de Ora Keset los animó a redactar un Brit Ahava, pacto de amor, cláusulas de ayuda económica mutua, estudio conjunto, hospitalidad y fidelidad emocional, sin invocar la palabra kiddushin, reservada al matrimonio tal como la halajá clásica lo define. En un domingo de Elul, frente a 40 amigos y algunas familias venidas desde Israel, leyeron el pacto en hebreo y en inglés. Se regalaron anillos de madera de olivo, tallados por un artesano yemenita, y pronunciaron la bendición Seheyanu por haber llegado a ese momento. Sus padres, antes titubeantes, participaron con lágrimas discretas. Incluso el exigente Rab Shlomo envió una carta citando al rey David y Jonatán: «Tu amor por mí era maravilloso». Nada de herejía, todo de ternura. Meses más tarde, David recibió un email desde la yeshivá original. El Rosh Yeshivá informaba que el barrio estaba inaugurando una biblioteca juvenil y quería nombrarla Beit Midrash Netivot, Caminos. Preguntaban si David donaría algunos facsímiles raros de su archivo digital. Adjuntaban foto de una placa preliminar con la frase de Ramban sobre pureza que él había estudiado con Esdre en aquel banco frente al huerto. David encaminó el mensaje a Esdre con un guiño: «Mira cómo la semilla regresa». Decidieron donar no solo copias digitales, sino su propia correspondencia teológica sobre amor y ley, anonimizada, para que nuevos bachurim pudieran leer, quizá en voz baja, la prueba de que no estaban solos. Cada Rosh Hashaná, Ora Keset invita a distintos miembros a tocar el shofar final. Ese año, la tarea recayó, por sorteo, en David. Se preparó durante semanas, practicó en casa, recordó los 100 toques de Mea Searim, volvió a sentir en los labios la temblorosa nota quebrada. Llegado el momento, vistió kittel blanco, subió a la bimá y sopló. El tequía Gedola pareció suspenderse un segundo infinito. No era un grito de dolor, sino de continuidad. Al bajar, Esdre le apretó el brazo. Seheyanu de nuevo. David sonrió. El rey seguía en el campo. Hoy, David revisa pergaminos digitales en el archivo. Esdre prepara a su coro para cantar Ein Od Milvado en Hanukkah. Siguen durmiendo en camas separadas, su elección consciente, pero han aprendido a entretejer los hilos de un mismo talit. Rezan, estudian y aman dentro de un margen que ellos y su rabino diseñaron. ¿Es un modelo universal? Tal vez no. ¿Es perfecto? Ninguna vida lo es. Pero perfecto en hebreo bíblico, tamim, significa más bien íntegro, aquello que no se parte en dos para existir. Quienquiera que oiga o lea esta historia, seas religioso o ateo, creyente o escéptico, te proponemos 3 pequeñas velas. Haz espacio. Quizá conoces a alguien atrapado entre identidad y pertenencia. A veces basta con un banco, un té de menta o un libro abierto para que respire. Pregunta: si existe una pared de texto que parece cerrarte el paso, busca al rabino, pastor,
profesor o mentor que sepa abrir ventanas en ella. La tradición no muere por ventilarse. Sigue soplando. El sofá roto es también sonido de parto. Cada quiebre anuncia un comienzo. Y si alguna vez te encuentras entre el muro y el viento, como David y Esdre, recuerda que la Torá compara al ser humano con un árbol. Puede que tus ramas crezcan en dirección inesperada, pero la savia que las recorre sigue viniendo de la raíz de la vida.